El tocayo, dos Jorges voy a tener para hablar hoy. Don Jorge Márquez, bienvenidos a ambos, por favor. Empezamos con los saludos con don Jorge Márquez, que se encuentra acá en el estudio. Muy buenos días, bienvenido a Te lo cuento primero. Buen día, saludar a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Don Jorge Richter, muy buenos días. Buen día, un cordial saludo para Radio Splendid, para Radio Splendid, para Radio Splendid, para Radio Splendid, todas las bolivianas, los bolivianos, para Jorge también que está allí y por supuesto para usted, Wilmar, un saludo con afecto. Muy bien, don Jorge. Soy Yalmar Sánchez, pero ahí está. Sí, siempre me van cambiando el nombre, no se preocupe. Yalmar, muy bien. No se preocupe, ahí estamos. A ver, vamos a tener esta charla, este diálogo, como ustedes sabrán, esta oportunidad que nos da ya la tecnología hace que cada uno de nosotros empiece a poder comentar acerca del tema. Yo quiero empezar por esto que se espera para mañana del presidente y quiero preguntarles a los dos, porque la población yo creo que espera, y lo decíamos a un inicio, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, yo lo que creo que la población espera es más autocrítica y menos echarse flores, pero ustedes son los analistas. Muy buenos días. Empezamos con don Jorge Márquez. Adelante. Bueno, a ver, creo que ya tenemos una idea básica de más o menos cuáles son los mensajes que ha dado el presidente y seguramente nos va a seguir hablando sobre lo importante que es para trabajar en el país. Puede que se recalque esto del superávit y obviamente, seguramente el gobierno central va a esperar que hasta fin de año las cosas económicamente vayan mejorando y que no se dispare el precio del dólar, que ahora estamos en una especie de bolsín que existía en los 90 y tenerlo contenido. Ahora también seguramente se van a hacer algunos cambios tanto desde el punto de vista legislativo para apoyar a los exportadores que tenemos en todo el país, para traer las divisas acá. Y eso también implica hablar del tema de seguridad jurídica y hacer que este país sea atractivo para las inversiones. Yo creo que el discurso del presidente va a ir por ese lado y seguramente también tocará los cambios que va a tener en el gabinete, porque como lo ha mencionado en el cambio de ministros que hubo hace poco, es que se vienen más cambios y seguramente los va a dar a conocer el 6 de agosto o posiblemente el 7 o la siguiente semana, estas modificaciones que está haciendo dentro de su gobierno. Don Jorge Richter, ¿qué espera usted del discurso del presidente de mañana? El presidente tiene un perfil que ya se ha definido a lo largo de todos estos prácticamente 9 meses de gobierno. En ese perfil vemos a una persona que tiene una capacidad ya muy asentada de desplazamiento hacia horizontes de procesos y de futuros de mediano plazo, un desplazamiento de lo que han sido sus promesas políticas más específicas. Cuando él habla del 50-50, cuando habla del capitalismo para todos, cuando menciona la resolución o el fin del Estado tranca, vemos que esto se va desplazando en el tiempo a futuras acciones y que las enmarca ahora dentro de un proceso. Lejos ha quedado aquel fervor con el cual en el tiempo electoral él se refería a que el Estado tranca desaparece en un día y a que el 50-50 también iba a ser la primera acción de su gobierno 24 horas después de haberse instalado. Con este perfil, entre otros, que muestra además un presidente que se refiere genéricamente a toda la problemática estructural de nuestro país, lo cual le confiere a él un perfil de presidente muy genérico y de poca profundidad histórica en el abordaje de los problemas más sentidos que tiene el país, de los problemas estructurales. En ese sentido y con estas características o rasgos que lo determinan al presidente, pues entendería que lo que vamos a tener sin muchas expectativas es un repaso sobre algunas acciones que ellos entienden que forman parte de ordenar la casa, de transformar el país, pero que no se sienten en el día a día
no se sienten en el crecimiento de la economía, es más, seguimos en recesión y por supuesto se aleja de lo que son los problemas estructurales del país. No hay expectativas muy grandes, hay una retórica que seguramente se va a repetir y esa retórica es de desplazar los problemas hacia adelante. Don Jorge Márquez, el presidente cuando entró, ¿se habrá encontrado realmente con una sorpresa? ¿Se vio sorprendido por la situación del país? Pese a que él ya estaba en el gobierno siendo senador, ¿no? Pero ¿se habrá encontrado con un país realmente que, pucha, yo tenía estas ideas para poder hacer, pero mira, no se puede, porque es también algo que hemos escuchado, todo con calma, todo se tiene que hacer con calma. ¿Se ha visto sorprendido y realmente no puede ejecutar las ideas que tiene? Bueno, a veces la realidad va más allá de las expectativas que se puedan tener. Y claro está, este no es un trabajo solamente del presidente. El presidente tiene un equipo y es su gabinete el que debería responder con prontitud y con trabajo a lo que el presidente quiere hacer, ¿no? Porque el presidente básicamente es como un director de orquesta y el gabinete es parte de su orquesta y cada quien debería saber cómo tocar su instrumento. Si todos tocan al mismo tiempo, lo que van a generar es ruido y no es música. Y esto también nos habla de los tiempos que hay en política, de si se van a acelerar algunas cosas y de lo que es la toma de decisiones o el entendimiento que hay dentro del gabinete. Por otra parte también, otro aspecto que es muy importante es el de la Asamblea Legislativa Plurinacional y claro está, la bancada que pueda tener para hacer las reformas correspondientes. Estamos hablando incluso de una pequeña reforma a la Constitución y el paquete de leyes que los venimos esperando incluso antes de los conflictos que son altamente necesarios para esta construcción del nuevo país. Si se han fijado las redes de las instituciones gubernamentales del gobierno central, han sacado hoy una imagen que creo que nos dice mucho, ¿no? Bolivia, 201 años, el nacimiento de una nueva Bolivia. Yo espero que a partir del mensaje que se tenga el día de mañana, 6 de agosto, pues ya el gobierno empiece a hacer este trabajo correspondiente, porque reformar el Estado, un Estado muy grande, anquilosado, y que no puede ser sostenido en la crisis en la que vivimos, no solamente necesita de creatividad, sino también del apoyo técnico que debería tenerlo sí los ministros, pero también del apoyo político, porque la política es el eje rector de cómo vas a sostener lo técnico y cómo vas a avanzar hacia adelante. Don Jorge Richter, ¿dónde estará esa tranca? Yo sé que el presidente siempre nos dice hay que eliminar el estado de tranca, pero ¿dónde está esa tranca que él encuentra para que no pueda ir solucionando y mejor cada día parece que se le vienen nuevos problemas? La policía boliviana, lo de Santa Cruz, que las narcomaletas, que esto, que el otro, que la gasolina, que el diésel. ¿Dónde está ese problema? ¿Estará en el gabinete? ¿Estará en dónde? ¿Escogió bien a los ministros? ¿Usted dónde cree que está? El problema mayor está en que no hay un proyecto país. Yo difiero de este pensamiento de que el gobierno va a poder construir una nueva Bolivia. Porque una nueva Bolivia, la construcción de un nuevo Estado, es un proceso de acumulación. No es un proceso donde llega un gobierno y quiere transformar con decretos, con unas cuantas leyes, los elementos y los factores que determinan el rumbo y las movilizaciones, las lógicas de movilización, no movilización entendida como una demanda, una movilización provocada por una demanda insatisfecha o no atendida, sino fundamentalmente las lógicas de por qué el país camina y se mueve hacia determinados lugares. Una nueva Bolivia o un nuevo ciclo, por supuesto que el gobierno utiliza esto de forma retórica, pero no hay un solo elemento que haga pensar de que esto es posible porque no hay proceso de acumulación previo. Los procesos de acumulación previos son absolutamente imprescindibles para comprender si se está estructurando un nuevo país, o se está inaugurando un nuevo ciclo político. Como no hay un nuevo país, lo que tenemos son medidas sueltas. Tampoco hay un modelo económico claro hacia dónde se quiere ir, porque el modelo económico actual o las medidas y la administración de la economía hoy en día mantiene el elemento central del modelo anterior, que significa acudir al crédito
para poder sostener las cuentas del Estado, por un lado, y sobre todo para poder financiar la compra del combustible. Pero un modelo nuevo significaría poder establecer pautas y reglas que nos permitan generar dólares reales en el país, dólares autónomos en el país, dólares genuinos. Eso significa dólares a partir de la actividad del Estado, no de los sectores privados, a partir de la actividad del Estado. ¿Cuál es uno de los problemas? No todos, porque no hay un solo problema que sea el que determina Bolivia, pero ¿cuál es uno de los temas centrales para poder construir una nueva Bolivia o inaugurar un nuevo ciclo, como dice el gobierno? El elemento central es poder resolver la baja coexistencia que existe en nuestro país. No hay una convivencia pacífica en Bolivia. Están las entidades sociales confrontadas y por lo tanto el país agrietado y polarizado. Si esto no se resuelve, usted no tiene posibilidad de encontrar una solución. ¿Para qué? Para un modelo económico que requiere consenso. No tiene posibilidad para lograr una ley que permita la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no es solamente la aprobación de una ley. La seguridad jurídica es estabilidad política y social. Cuando se mide el riesgo país no es únicamente indicador económico, también son instituciones, también es estabilidad jurídica, también es gobernabilidad. Y esto el gobierno no ha empezado a construir. No hay una gobernabilidad en el país que pueda estar señalada, ninguno de nosotros tres puede decir está afincada sobre estos pilares. ¿Cuál es la lógica de gobernabilidad que se tiene? Hay una alianza, hay una coalición de gobierno, hay un pacto legislativo, ejecutivo que nos permita avanzar sobre una agenda de urgencias. Esto no está presente. Y pueden existir unas políticas sueltas, como le decía al principio, pueden existir unas iniciativas, pero mi experiencia me muestra claramente que transcurrido un breve tiempo, como en este caso, no hay resultados. Por eso, han pasado ya 9 meses y no tenemos absolutamente ningún resultado importante en lo que significan los 4 universos de problemas mayores. La macroeconomía está descontrolada. La macroeconomía está descontrolada porque en el momento en el que usted tiene un indicador de pobreza que aumenta, estamos yendo a 6 millones de pobres entre pobreza moderada y extrema, como lo ha señalado la Fundación Jubileo, a 6 millones de pobres que van a ingresar cuando se ajusten las variables de la inflación. Entonces la inflación, que es un indicador macroeconómico, también está descontrolada. No hay un plan de empleo para enfrentar esta pobreza. ¿Cómo resolvemos aquello? Cuando se está hablando de que tenemos un déficit, un superávit importante en lo comercial, no estamos diciendo que hay un superávit porque el país está en recesión e importa menos. Si importa menos, por supuesto que las exportaciones se ven favorecidas en el balance. Entonces, si no tiene usted un plan claro, una hoja de ruta de hacia dónde estamos yendo, no tenemos posibilidades. Y lo más importante, en el tema de coyunturas, no hablo de lo estructural, de coyunturas, ¿cómo resolvemos el tema de la deficiencia de generación de dólares hacia las reservas internacionales, que es el factor primordial para sostener el dólar, es el factor primordial para generar crecimiento y es el factor primordial para pasar esta brecha, este bache que se va a generar entre inversión pública absolutamente disminuida y esperanzas de llegada de la inversión privada para la dinamización de la economía? ¿Cómo solucionamos eso? Si no lo tenemos, con préstamo otra vez, y estamos prestándonos en una moneda que no generamos, que es el dólar. Hoy día debemos 15.000 millones de dólares tomando en cuenta la deuda del gas, con esto termino. Y ya ahora es posible que debamos 2.000 millones más, 1.900 millones de dólares más, con perspectiva de 5.000 millones como se quiere hacia adelante. ¿Esto qué significa? Que 17 más 5, 22.000 millones de deuda externa sin tener capacidad de generar dólares genuinos en el país. Entonces, el que llega a gobernar se entiende que tiene soluciones. Han transcurrido 9 meses y lo que tenemos son excusas, no tenemos soluciones. Y políticas sueltas no solucionan problemas estructurales. Y políticas sueltas tampoco solucionan problemas históricos y estructurales.
Y este es el tema central por el cual el país no encuentra rumbo. No hay un rumbo entonces hasta el momento. Don Jorge Márquez, ¿qué políticas tendría que implementar el gobierno para dejar de depender de los préstamos? Porque mucha gente también se pregunta eso. Hoy seguimos con los préstamos, seguimos con los préstamos. Cuando nosotros preguntamos esto a las autoridades, nos dicen, pero es que sin préstamo no podemos, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que dejar de pagar bonos? ¿Vamos a tener que dejar y que se nos alce la gente? Pero, ¿qué política se podría aconsejar al gobierno para que pueda hacer y que tome acciones inmediatas? Creo que un pilar fundamental de este gobierno es la idea del capitalismo para todos. Hacer el cambio de mentalidad y del funcionamiento del nuevo Estado efectivamente lleva su tiempo. Obviamente, la crisis nos está obligando a que vayamos a los préstamos y rescates de organismos internacionales, porque si no, pues entramos en un caos económico y eso no es conveniente. O sea, sin préstamos no se puede, así de simple. Hay que ver las cosas más allá de la idea de la macroeconomía e irse a la realidad cotidiana de la gente. ¿Qué espera la gente con este gobierno y qué espera la gente casi siempre con cualquier gobierno? Que una familia pueda salir el fin de semana a tomar su helado de canela y con su empanada y que eso no le duela tanto en la billetera. O ir a ver al poderoso Tigre, habrá gente que claro irá a ver al Bolívar, ese ya es problema de ellos, pero es esto, ¿no? Tener esta capacidad de mantener su cierto nivel de vida que tenía. La crisis obviamente nos está golpeando a todos. En la crisis actual en la que estamos, perdemos todos. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas del juego para emprender una nueva política económica en el país? Este capitalismo para todos, que claro está, tiene incluso una reforma parcial a la Constitución Política del Estado, el paquete de leyes que viene y obviamente un punto muy importante, la reforma al sistema tributario que tenemos. Ser profesional independiente en este país es algo muy complicado, es muy difícil y terminas pagando mucho más de lo que, por ejemplo, se paga en ciertos sectores que hay, que incluso tienen un 4% de impuestos y demás. Esto hay que saber moverlo y manejarlo porque una de las propuestas del presidente, y que lo dijo hace unos días en la posesión de los nuevos ministros, es hacer que esta informalidad, que es amplia, que es más del 80%, empiece a ser formal. Y esto implica reformas muy profundas. Claro está, ¿cuáles son los desafíos? No solamente es este paquete de leyes y las modificaciones parciales que se tengan a la Constitución, sino saber si va a tener el apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y creo que en este segundo punto, el apoyo de cierto tipo de parlamentarios, el gobierno central puede llegar a tenerlos para que se lleven a cabo estas reformas. El problema es cuánto tiempo más vamos a esperar para que estas reformas se hagan realidad. Y esto es algo que seguramente el nuevo ministro de la Presidencia y posiblemente con nuevas autoridades, tanto en el Viceministerio de Coordinación como en el Viceministerio de Modernización y Gestión Pública y Coordinación con la Gestión Pública, se haga realidad. Porque estos son los dos viceministerios más importantes. Uno trabaja directamente con la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no solamente tienen que dar a conocer o mandar lo que serían las leyes como tal, sino también explicar y entrar a las negociaciones correspondientes, hacer entender a tus legisladores que gran parte de estas reformas son positivas a corto y largo plazo. Y esto es algo que espero lo veamos en las siguientes semanas. Don Jorge Richter, ¿qué pasa con el paquete de leyes? Ya son meses que el gobierno ha indicado, sí, ahora sí, la próxima semana ya lo mandamos a la Asamblea. Sí, ahora sí, esta va a ser la semana. ¿Qué es lo que está pasando con ese paquete de leyes? Es que no se puede afirmar de aquí que lo que hace falta es saber si va a contar con el apoyo o no en la Asamblea Legislativa. Porque para que tú tengas esa posibilidad, y ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando sobre el paquete de leyes, tú ya tienes que tener una estructura de gobernabilidad armada para no arriesgarte a que te rechacen la ley o tu proyecto de ley.
porque si tu proyecto de ley es rechazado, la reconsideración de ese proyecto de ley requiere 2/3, y si vuelve a ser rechazado pasa a la siguiente gestión. Entonces además no te puedes... toma un montón de tiempo, además. No te puedes, por supuesto, no te puedes arriesgar a que eso no pueda pasar en su consideración en la Asamblea Legislativa. Si no tienes estructurada tu gobernabilidad legislativa, si no has operado políticamente para tener una coalición consistente, fuerte, que te permita administrar tus decisiones son, entre otras cosas, ese paquete de leyes, entonces, por supuesto, las leyes van a seguir teniendo retraso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno y el presidente Rodrigo Paz no ha operado una gobernabilidad adecuada en el tema legislativo? ¿Por qué no lo ha hecho hasta este momento? ¿Cómo es posible que un gobierno, con las urgencias que el país tiene, un gobierno esté esperando a que solamente haya buena voluntad y la gente del legislativo levante la mano? ¿Cuál es la coalición que lo respalda? ¿Qué tiene él de fuerza en el Poder Legislativo, en diputados y en el Senado? Y encima, ahora ha sufrido él y el país han sufrido durante 3 semanas el desgajamiento de un sector que lo apoyaba, que era Unidad Nacional. Allí pierde otros asambleístas. Una relación con su vicepresidente, que también tiene asambleístas propios, que el señor Edman Lara colocó en las listas. Entonces, y tiene a su primo hermano, en términos políticos ideológicos, que es el señor Jorge Quiroga, en la oposición. Y solamente le están haciendo concesiones de acuerdo a ciertas coyunturas para la aprobación de algunos temas que pueden ser urgentes, llámese el presupuesto, llámese la ley de excepción. Entonces, ¿de qué gobernabilidad se puede hablar y cómo vamos a hablarle a los bolivianos de que hay unas expectativas muy positivas sobre la transformación del nuevo país que viene en función de unas leyes, si no tienen gobernabilidad allí? Número 1. Número 2, para que esas leyes puedan pasar en la Asamblea Legislativa, usted además necesita tener la otra gobernabilidad asegurada, que es la gobernabilidad territorial. Y en esa gobernabilidad territorial, el gobierno lo que ha hecho es enfrentarse a quienes administran esa gobernabilidad. Nos pueda gustar o no nos guste, o nos pueda molestar, este país tiene y está constituido fundamentalmente en la organización de su vida diaria a través de cientos y miles de organizaciones sociales diversas, dispersas y distintas. Y como eso hay que tomarlo en cuenta porque forma parte de la vida social, política, cultural, económica de nuestro país, allí hay que hacer trabajo político, como decía el presidente Mujica. Hay que construir haciendo política, hay que hacer política para construir. Y esto el gobierno no lo ha hecho hasta el día de hoy. Todo ello significa que el gobierno administra coyunturas de cortísimo plazo, pero no tiene una visión de país, no tiene un proyecto país. Un proyecto país significa, además, entre otras cosas, que tiene que definir claramente hacia dónde va la sociedad, cómo convive la sociedad, y ahí tenemos la grieta mayor, cómo se complementa la sociedad y después cómo se complementan las regiones, las economías, etcétera. Y finalmente lo que usted ha rescatado de estas palabras, cómo se pueden aplicar otras políticas para no tener que depender y recurrir eternamente a los préstamos. El Fondo Monetario, y termino con esto, el Fondo Monetario Internacional no es otra cosa que el sostenimiento de una estructura y organización de situación de cosas, economía, Estado, instituciones jurídicas, etcétera, que son ampliamente favorecedoras a las clases dominantes. Si eso no cambia, o para que no cambie, tomamos crédito del fondo, que lo va a pagar la población boliviana. Pero a ver, yo le dejo esto como reflexión. ¿Qué pasa si estructuralmente el gobierno decide tomar decisiones, implementar, decisiones en el campo impositivo de la tierra? ¿Qué sucede si la tierra no paga impuestos? Si decide tomar decisiones en el campo impositivo de la minería,
porque tampoco paga impuestos significativos. Si tomamos una decisión de Estado respecto a la explotación del oro, que es un recurso natural de los bolivianos, si tomamos una decisión respecto a cómo se van a liquidar las exportaciones, los dólares de las exportaciones, y si estos deben pasar por el Banco Central. ¿Por qué no discutimos estos temas? Esto en unos cuentos fantásticos que tenía el subcomandante Marcos decía que se refería a los sectores ancestrales de México, aztecas, etcétera. Después de andar buscando tanto por el mundo, vieron que había que buscar adentro porque las respuestas estaban adentro. Bueno, las respuestas están adentro de nuestro país, no están en el Fondo Monetario. No hay que endeudar al país para sostener los privilegios de determinados sectores que son los obligados a tener que hacer el esfuerzo de lo que significa el ajuste o el reordenamiento económico de nuestro país. Estos son los temas que hay que atender. Después, obviamente podemos elucubrar mucho, pero lo puntual usted no lo tiene. Usted no ve que haya gobernabilidad. Por eso no hay leyes importantes en 9 meses. Hay promesas, lo que le dije al principio, desplazamiento del discurso, ya vendrá y ya vendrá. Pero no hay hechos prácticos, no hay hechos reales, no hay visión de Estado y no hay algo simple. ¿Cómo se opera la gobernabilidad legislativa en un país? ¿Cómo se opera la gobernabilidad territorial en un país? Don Jorge Márquez coincide en que no hay gobernabilidad hasta ahora en los 9 meses. Bueno, el problema de la gobernabilidad no es algo nuevo e incluso tendría que ver con el gran problema y las fallas que hay dentro del sistema de partidos políticos. Gran parte de los parlamentarios que tenemos son muy nobles, es decir, nuevos, y por el otro lado grandes invitados que ni siquiera responden a las alianzas o a los partidos con los que han ingresado al Parlamento. Y esto hace que la relación que tenga el Ejecutivo con ellos sea un poquito más fácil. ¿Y a qué me refiero con esto? Para tener una alianza y tener una bancada relativamente fuerte, exacto, o que vaya a apoyarte, no necesitas dar ministerios a un partido o a alguien más. No, la relación es simplificada y es directamente con cada uno de los parlamentarios. Esta ruptura que ha tenido Unidad Nacional, pensando que toda la bancada que entró con la alianza iba a responder de manera positiva, se ha quebrado a los minutos de el aviso de que se estaban saliendo del gobierno, ¿no? Gente de Creemos, la diputada Moreno, Calino Moreno, dijo que ellos pertenecen a Creemos y que iban a seguir apoyando al gobierno. 3/4 de lo mismo el diputado Alejandro Reyes. Entonces, ya el tema del apoyo parlamentario se ha simplificado para el gobierno y es donde recalco, el viceministro de Coordinación con el Legislativo va a tener que hacer un gran trabajo. Claro está, el presidente ya ha felicitado a gran parte de la Asamblea por esto del reformulado del presupuesto y habría que poner un ojo a cuál va a ser el presupuesto del año 2027, que ya nos va a dar nuevos ejes rectores. Tenemos que considerar que estos créditos y demás que se están recibiendo es para aguantar el reformulado que se tiene, que es de la anterior gestión. El crédito es para aguantar. Sí, el crédito es para aguantar la situación de crisis en la cual vivimos mientras llegamos a hacer las reformas. Así rapidito, se está hablando de una necesaria nueva ley de hidrocarburos, que posiblemente pueda ser muy importante, pero esta es la ley de hidrocarburos de Ormando Bacadíes, que ni siquiera la cambió Evo Morales. Básicamente con esta ley lo que se podría hacer en este momento de urgencia que estamos es negociar las cantidades porcentuales que llegarían al Estado y a las empresas que necesitan venir a invertir al país. Eso se podría hacer con la ley actual e incluso así ir avanzando. Hay más luces al final del túnel que sombras y claro está, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno central es que no logra comunicar bien lo que hace, exacto, o lo que quiere hacer. Principalmente y este tema es de los sectores el sociales. gran problema de comunicación que hay. Gobernar es comunicar, no desde ahora, desde siempre. El mantener un relato y saberlo explicar es muy importante, más aún ahora que tenemos redes sociales y demás que hacen que la comunicación sea altamente fluida cuando la democracia aún tiene sus procesos que suelen tardar, obviamente,
pero que ya nos hemos acostumbrado a que querramos las cosas rápidas. Entonces, si este problema de la comunicación, el gobierno central sabe cómo mejorarlo, porque este es básicamente un problema de comunicación sobre lo que se quiere hacer y el trabajo que se va a tener, es posible que lleguemos a fin de año con muy buenas noticias. Y yo creo que el gobierno es lo que está esperando y lo que tiene en mente, y es parte del plan que tiene. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge Márquez. Don Jorge Richter también. Hay muchas cosas en las cuales yo creo que han coincidido, en otras que han también tenido un punto de vista diferente, y de eso se trata, para que la gente pueda entender prácticamente lo que está sucediendo, lo que tendría que venir, lo que tendría que ocurrir, lo que el gobierno debería hacer de manera inmediata. Y creo que ya lo que se ha quedado muy en claro es aquí la falta también, como decía, ¿no?, de comunicación, de gobernabilidad. El problema viene cuando te anuncian los sectores sociales, que tiene usted mucha razón, don Jorge, cuando te dicen, estamos esperando a que acabe el estado de excepción, porque ahí vamos a salir otra... O sea, no hay una armonía en lo que se refiere a país. Yo coincido mucho con el tema de que se tiene que pensar en todos, porque Bolivia es diferente. Es diferente, no se puede pensar en gobernar, es que mira, en Paraguay hacen esto o en Chile hacen este otro. Está bien, hay que rescatar cosas, pero siempre pensando y pisando tierra en lo que se refiere a la realidad de nuestro país. Y la realidad muestra que Bolivia siempre ha sido diferente en ese sentido. Les agradezco mucho por este contacto que han tenido, don Jorge Richter y también don Jorge Márquez. Por favor, don Jorge Richter, su deseo para Bolivia, ya para despedirse, por favor, adelante. Permítame previamente decir algo. El crédito del Fondo Monetario Internacional no es solamente para sostenernos hasta que lleguen las reformas. ¿De qué reformas estamos hablando si no conocemos? Y las reformas del Estado no son solamente la ley de hidrocarburos, la ley de energía. Las reformas del Estado son estructurales. Hay que reformar la justicia por encima de todo. O sea, ¿se tiene un proyecto? ¿Se tiene algo discutido? No, no se tiene. El otro tema, el crédito del Fondo Monetario Internacional está destinado a que se pueda devolver los recursos que el Banco Central le debe a los bancos comerciales, y esos recursos van a ingresar al sistema privado, y Yacimientos va a salir a comprar dólares para comprar combustible, para importar combustible. El crédito del Fondo Internacional es para sostener la compra de combustible. Esto hay que tenerlo claro, porque el gobierno no tiene recursos para comprar combustible. Ya ha hecho las operaciones con el oro para garantizar unas compras de combustible, y la deuda está en 700 millones en estos momentos. En eso hay que tener mucha claridad, y hay que tener, como usted decía, Yalmar, los pies sobre la tierra. El otro tema, con la ley de hidrocarburos actual no puede traer nuevas inversiones. ¿Saben cuál es verdaderamente el problema de la nueva ley de inversiones y por qué no hay de la nueva ley de hidrocarburos, o de la actual ley de hidrocarburos, perdón, y por qué no hay inversiones en el país? Es la diferenciación del precio de la venta del gas en el mercado interno y en el mercado externo. Esas diferencias hacen que el país esté vendiendo afuera y limitando el abastecimiento interno. Y a los inversores que estaban, como tiene usted ahí una diferencia de precios muy grande, entonces prefieren la venta del gas al Brasil y no la provisión nacional. Por eso no están invirtiendo. Y esto hay que cambiarlo. Eso sí es una simple ley de modificación de la actual ley de hidrocarburos. No necesita mover la Constitución para aquello. ¿Por qué en 9 meses eso no se ha hecho? Entonces, hay que tener una claridad central en aquello, porque uno puede tener las expectativas y querer dejar siempre un mensaje esperanzador, pero las esperanzas funcionan en base a lo que se está haciendo y esperar resultados de lo que se está haciendo. Cuando usted no está haciendo nada verdaderamente importante, no espere resultados importantes. Yo he sido vocero del Estado, y me doy absolutamente cuenta con claridad que no es un tema de comunicación. La comunicación es la consecuencia de lo que yo puedo hacer en la gestión de gobierno. Con una comunicación yo no gobierno y no soluciono los problemas. Primero, las políticas de Estado, y segundo, una buena comunicación. Ese es el orden, en mi entender y en mi experiencia, porque si usted no tiene nada importante, la comunicación está falseando la verdad. Le deseo al país, Yalmar,
que pueda tener un buen 6 de agosto en los 201 años de nuestra vida independiente. Un abrazo para todos los bolivianos, para Jorge, que está ahí también, y lo propio para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Lo vamos a estar contactando más adelante. Muchas gracias. Don Jorge Márquez, su mensaje, por favor, para Bolivia. Bueno, antes del mensaje, decir que todo en la vida tiene procesos, que hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes. Hemos visto en una anterior gestión que en 5 años hecho entre nada y poco, y estamos en una crisis muy fuerte. Han pasado ya 8 meses del actual gobierno. Incluso lo decía el presidente Paz Zamora, ¿no? Estamos en este parto de la Nueva Bolivia. Esperemos que no solamente tengamos buenas noticias, sino que todas estas reformas ya se estén discutiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, un 6 de agosto más, somos un país de gente trabajadora que ama este país, que quiere esta tierra, que tenemos una gran apertura al diálogo como buenos hijos de Antonio Olañeta. Entonces, lo que nos queda es seguir para adelante, siempre con el optimismo que nos caracteriza y poniendo el hombro a todo lo que tengamos que poner para seguir avanzando. Así que nada, que viva Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias a don Jorge Márquez, también analista político. Gracias por esta conversación que hemos tenido, esta mesa de conversación con respecto a lo que se viene en lo que se refiere al mensaje presidencial, pero también lo que los bolivianos esperan y lo que se debería hacer por parte del gobierno en los próximos meses. Usted ha tenido también ahí al otro lado estas visiones de ambos analistas políticos muy enriquecedoras para esta mañana, así que nosotros regresamos después de esta pausa. Muchas gracias.